En este video vamos a hablar sobre las derivadas de las funciones trigonométricas. Las derivadas de las funciones trigonométricas es el proceso matemático de encontrar la derivada trigonométrica de la función, que quiere decir la variación la cual cambia respecto a la variable de la función. Pero antes de saber lo que son las derivadas de las funciones trigonométricas, ya debemos saber qué es una derivada. La derivada es la pendiente tangencial de una función. Para eso vamos a hacer un breve ejemplo de lo que es una derivada básica. Vamos a hacer esta derivada, va a recordar cómo se deriva normalmente pues, esta expresión. Vamos a derivarla. Entonces ya sabemos que debemos multiplicar el exponente por la primera constante y restarle 1 al exponente de la incógnita. Entonces, bueno, ya habíamos recordado cómo se derivaba, entonces tenemos que multiplicar el exponente con la primera constante y restarle 1 al exponente de la incógnita. Y pues aquí podemos ya obtener lo que es la derivada de esta expresión. Anteriormente ya sabemos lo que son las funciones trigonométricas, sabemos que son 6, y entonces ahora de pronto si nos ponen más adelante problemas con derivadas de esas funciones trigonométricas, ya vamos a poderlas resolver. Entonces vamos a copiar las respectivas fórmulas de cada función trigonométrica y vamos a estar realizando diferentes ejemplos para que entendamos cómo se realizan. Las funciones trigonométricas sabemos que son 6. Por ese lado tenemos lo que es la función del seno y la del coseno, ya con su respectiva fórmula de la derivada, cómo se la deriva. Y pues vamos a realizar un breve ejemplo para demostrar cómo es que se hace pues la derivada. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el seno. Vamos a derivar, sabemos que aquí en y se puede usar f de x o usar y o cualquier otra letra del abecedario. Eso no va a cambiar, siempre va a ser lo mismo. Bueno, ahora sí lo que vamos a hacer es pues tratar de hacer lo que está aquí en la derivada, ¿no? Esta b es lo mismo que tener todo este número con su incógnito. Entonces, ahora sí vamos a poner lo que es ya la derivada. No debemos olvidar que siempre debemos poner la coma, que eso indica que se está derivando. Realmente yo les dije que la b era el 6x, entonces solamente vamos, como quien dice, a reemplazar. Vamos a reemplazar. Donde está la v vamos a poner lo que es el 6x. Entonces, pues reemplazamos. Aquí tenemos lo que es el 6x. Cuando tenemos esto aquí, tenemos que multiplicar, pero en forma de derivada. O sea que este 6 multiplica con, no directamente con el coseno, sino que, o sea, nosotros debemos imaginar que aquí hay un 1. Siempre sabemos que aquí va a haber un 1. Entonces solamente lo que vamos a hacer es a cambiarlo. El 6 lo vamos a poner de primero. Y bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que es la derivada del coseno. Aquí tenemos lo que es la fórmula para derivar. Ya sabemos que la b es, como decir, la incógnita, que vendría a ser esta, y vamos a derivar. Como yo anteriormente les había comentado, aquí puede ir cualquier letra, puede ir la y o f de w, de x, de cualquier letra. Entonces, no nos olvidemos siempre de poner la comilla que indica que estamos derivando. Aquí para derivar, 4 por 3, 12, W, la fórmula menos seno, vamos a multiplicar menos por menos más, vamos a hacer la derivada de la función de tangente. Aquí tenemos lo que es la fórmula normal de la función trigonométrica normal, y esta es la fórmula de la derivada. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos tangente de x3 a menos 4. Se lo toma como un solo valor, o sea, eso es un solo valor. Este viene a ser lo que es la letra b en la fórmula. Entonces ahora lo que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula. Nos dice que la fórmula es
secante al cuadrado de b por db sobre dx. Entonces vamos a reemplazar en la fórmula. Acá tenemos la b, esta b la vamos a reemplazar aquí. Entonces aquí ya la reemplazamos y acá en esta parte sobre la db, la derivada de b, volvemos y reemplazamos el valor en la fórmula. Bueno, ya ejecutando todo eso, tenemos que nos queda de esta manera. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar este por este valor. Y siempre tenemos que recordar que aquí en esta expresión, aquí siempre va a haber un 1. Entonces lo que vamos a hacer es todo lo que es este valor lo vamos a pasar a este lado. Bueno, como habíamos dicho, tenemos que multiplicar este por el 1 que siempre va a estar aquí, y entonces nos queda que este 3x nos queda traspuesto hacia el lado izquierdo, y aquí ya terminaría la derivada de esta función trigonométrica. Otro ejemplo de otra función trigonométrica, tenemos lo que es la función cotangente. Aquí tenemos lo que es la fórmula de la derivada, como nos queda, y aquí tenemos un breve ejemplo. Tenemos este ejemplo de cotangente de x sobre 3. Esta misma función la podemos escribir de esta manera: 1/3 por cotangente de x. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar en nuestra fórmula, que es cosecante al cuadrado sobre x. Entonces simplemente vamos a poner el menos 1/3 por cosecante al cuadrado de x. Y siempre tenemos que recordar que el menos va a ir de la fórmula de la derivada. Y así ya nos quedaría lo que es nuestra derivada de esa función trigonométrica. Tenemos la derivada de la función trigonométrica secante. Aquí podemos observar cómo es la fórmula de la derivada de secante, que es secante de x por tangente de x. Y aquí tenemos un breve ejemplo de la derivada. Recordemos que aquí se puede usar cualquier letra del abecedario, no importa. Y tenemos aquí dos funciones multiplicadas. En este caso vamos a utilizar la regla del producto. Recordemos que la regla del producto, primero se hace la derivada de la primera función por la segunda función, más la derivada más la segunda función por la derivada de la primera función. Entonces tenemos que la derivada de la primera función es 4t por la segunda función, y más la primera función por la derivada de la segunda función. Y aquí podemos observar que se evidencia lo que habíamos comentado sobre la derivada de la secante. Y así nos quedaría ya la derivada de este ejemplo. Bueno, aquí tenemos lo que es la derivada del cosecante. Aquí tenemos lo que es la fórmula de la derivada. Y entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo para demostrar cómo es que se hace estas derivadas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos cosecante de x sobre x al cuadrado. Como podemos observar, esto es una división. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es aplicar la regla del cociente. Y tenemos que la primera derivada de la primera función por la segunda función normal sin derivar, menos la primera función sin derivar por la segunda función derivada, sobre la segunda función al cuadrado. Entonces tenemos x a la 2, y como esto va al cuadrado, entonces nos queda como x a la 4. Y aquí podemos evidenciar lo que es la derivada de la cosecante
en esa parte y podemos, pues así nos quedaría ya la derivada de esta función.